aquí en el problema 3 voy a hacer un triángulo. Voy a hacer un triángulo y me está diciendo que el triángulo se llama ABC, ¿no? Yo voy a escribir aquí el A, el B por arriba, el C por acá. Ahí está. Y me está diciendo que se traza una bisectriz en BD. O sea, desde B va a partir la bisectriz. ¿Ya? Desde B. Entonces yo voy a llevar a esta bisectriz desde B y la voy a trazar por aquí más o menos, ¿no? Tú sabes que la bisectriz es una recta que corta o divide al ángulo, ¿no? Por ejemplo, B tiene un ángulo, entonces la bisectriz va a dividir a ese ángulo en dos ángulos iguales, ¿sí o no? Entonces, ese viene a ser la bisectriz, ¿está bien? ¿No? Eso viene a ser la bisectriz, que el ángulo B lo ha cortado y lo ha dividido en dos. Ahora, esa bisectriz cae, ¿no? Esa bisectriz va a caer en este lado, miren, en este lado AC. En este lado de AC va a caer la bisectriz, ¿no? Entonces recuerda que la bisectriz, solamente la bisectriz tiene que pasar por el medio del ángulo, o sea, divide el ángulo en dos ángulos iguales, ¿está bien? Esa es la bisectriz, ¿está bien? Esa es la bisectriz. Entonces por aquí nosotros tenemos al punto D, ¿no? Por ahí está la bisectriz BD, y tengo que colocar al punto D, ¿no? Este punto D que estaría en este lado, ¿no? En AC, ¿no? Es un punto que está en el lado AC. Bien, entonces me está diciendo que dos de sus lados valen o son iguales. Por ejemplo, BD. BD es igual a DC, por ejemplo. Ah, ya, si son iguales, perfecto. Le voy a poner un simbolito, puntito por aquí. ¿Sí? BD, mira, este es BD. Le voy a poner puntito y también le voy a poner puntito por aquí. También este es DC, mira. DC y BD son iguales, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que también hay un triángulo isósceles por aquí para trabajar. Pero también me está diciendo que el ángulo A, ¿cuánto mide? El ángulo A mide 75, ¿sí o no? 75. Entonces mira lo que tenemos. Si por aquí hay un triángulo isósceles, quiere decir que estos dos ángulos son iguales, ¿sí o no? Si dos lados son iguales, entonces van a haber dos ángulos iguales, ¿sí o no, Daniel? Sí, profe. Entonces aquí nosotros tenemos un ángulo A, y por aquí también es igual, ¿no? Entonces, nosotros ya tenemos por aquí ya casi todo ya construido. Ahora lo importante es hallar el ángulo de C. O sea, este ángulo de aquí voy a tener que hallar, ¿no? Este ángulo de aquí. Entonces, puedo hacer esto. Puedo sumar de repente todos los ángulos, ¿no? Todos los ángulos sumados, ¿qué me da del triángulo ABC? Me tiene que dar 180 grados, ¿sí o no? También puedo hacer eso, ¿no? Por supuesto que sí. Ya tengo 75. Tengo 75, pero me está faltando 105. 105. Y ese 105 es la suma de este ángulo y este ángulo. O sea, 3A. Entonces, ¿cuánto vale A? A va a ser entonces la tercera parte de 105, ¿no? O sea, en este caso vendría a ser 35. 35 grados. Ese es el valor de A. Y ya encontré la respuesta, ¿no? La medida del ángulo C. Y ese viene a ser la respuesta. BH es una altura. Y una altura es perpendicular al lado AC. Este de aquí, BH, es la altura. Y la altura siempre va a ser perpendicular al lado del triángulo. ¿Ok? Eso viene a ser, o eso significa la altura. Aparte de que forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Porque va a ser perpendicular, forma 90 grados. Entonces, ya entiendo, BH es la altura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si este mide 90, aquí también va a medir ¿cuánto? 90. 90, si nos estamos viendo que esto sería igual a 90. Si este 90, este también mide 90. Los dos suman 180, ¿sí o no? Este mide 90, este mide 90, los dos suman 180. Lo importante es recordar, ¿no? Siempre que hay una altura, se va a formar un ángulo de 90 por aquí y un ángulo de 90 por aquí. ¿Está bien? Porque son perpendiculares, ¿está bien? Ya le voy a poner cuadradito, ya sabes que esto significa 90. Ya, voy a ponerlo por aquí. Ya está. Ahora, por aquí observa que por ejemplo, a ver,
Por aquí tengo 120, tengo 140. Mira el triángulo que tienes por acá. Todo el triángulo ABC. ¿Hay dos ángulos o no hay dos ángulos externos en ABC? Hay dos ángulos externos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ya, Sí. hay dos ángulos externos. Hay una propiedad que dice que para hallar este ángulo interior del triángulo ABC, para hallar el ángulo interior de uno de los ángulos, para hallar el ángulo interior, se necesita conocer los dos ángulos externos. Los dos ángulos externos se necesita conocer. Una vez que yo tengo la suma de dos ángulos externos, lo sumo a ver qué pasa, cuánto sale, y eso me va a dar 260, ¿sí? La suma de estos dos. Son dos ángulos externos. Si hay dos ángulos externos en cualquier triángulo, ¿ya? Si tengo estos dos ángulos externos, que son, obviamente, son adyacentes a este y a este. Son adyacentes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Son adyacentes. En cambio, el ángulo de aquí no es adyacente a 120, no es adyacente a 140, ya. Entonces, mira, para yo hallar este ángulo de aquí, yo necesito sumar estos dos. O sea, hay una propiedad que dice que la suma de estos dos es igual a este tercer ángulo, pero aumentado en 180. O sea, este ángulo de aquí, más 180 me tiene que dar la suma de estos dos. O sea que, si ya sé que es más 180, entonces, ¿cuánto es este ángulo de aquí? Va a tener que ser ¿cuánto? 80, ¿sí o no? Porque 80 más 180 me va a dar 260, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ya sé que ese sería 80. Ah, ya. Puedo haber hecho esa propiedad. Puedo haber hecho esa propiedad. No, esa propiedad me va a ayudar rápido a encontrar la solución. Ahora, mira lo que dice el problema. AC es bisectriz. ¿Y qué pasa con 80 cuando pasa una bisectriz en ese ángulo? ¿Qué pasa con 80? Si es una bisectriz lo que pasa por 80, ¿qué pasa con el ángulo de 80? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría con el ángulo de 80? ¿Lo divide o no lo divide en los ángulos iguales? Este 80 se va a dividir ¿en qué? Se va a dividir en 40 y se va a dividir en 40. ¿Sí o no? Porque ahí está la bisectriz. Esa bisectriz lo dividió en dos ángulos iguales. ¿Sí o no? Sacamos a este 80 y le ponemos 40, 40. ¿Que suma este 80 o no suma este 80? Suma. Entonces, ahora sí puedo encontrar el valor de X. Ahora mira lo que vamos a tener. Por aquí tengo 90. Por aquí tengo 40. Aquí hay un triángulo, mira. Y este ángulo externo, podría ser la suma de estos dos, ¿sí o no? La suma de estos dos ángulos internos. La suma de estos dos ángulos internos me va a dar este ángulo externo. Y esa es la solución. Que 40 más 90 me va a dar 130. Esa es una solución para llegar rápido al resultado, ¿no? O sea que X vale 130. Sabes muy bien que aquí tienes 90 y tienes 40. O sea, hasta aquí suma 130. Si trabajamos la propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180, aquí me faltaría 50, ¿sí o no? Del triángulo. ¿Sí o no? 50 más 90 más 40, eso da 180, ¿sí o no? Sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decirnos que puedo hacerlo también así. Para encontrar el valor de X, ahora tengo que recordar que estos dos ángulos deben sumar 180. Entonces, el ángulo de X debe ser 130, porque la suma de estos dos me da 180, ¿sí o no? También lo puedo encontrar así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, una propiedad sería que tú aprendas ahorita, que sería la suma de dos ángulos internos me va a dar el ángulo externo, pero ese ángulo externo no tiene que ser adyacente. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Ya, mira, tengo 40 y 90. Aquí me faltaría algo, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, como ahí me falta algo, entonces la suma de estos dos ángulos que tengo me va a dar ese externo. Nada más, el toque lo sacas. Me va a dar ese externo. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto vale este ángulo de aquí.
Ah, ya. Entonces, yo quiero saber cuánto vale este ángulo de aquí. Ah, ya, profe. Todo este ángulo aquí, ya, todo esto de aquí. 40 más esto. 40 más esto. 40 más teta. Quiero saber cuánto vale 40 más teta. Y aquí tengo el triángulo, mira. Entonces, ¿quiénes tengo que sumar? 50 con 90, ¿sí o no? Tengo que sumar 50 con 90, mira. Si yo sumo 50 con 90, es lógico que me va a dar el ángulo externo no adyacente. Entonces, si yo estoy sumando 50 más 40, 50 más 90, me va a dar 140. Ya, entonces teta vale 100. Mira lo que tenemos. 40 más 40 más 100, eso queda media vuelta, mira, 180. Ahora si juntamos todo esto, me da 180. ¿Viste? Cómo nos ayuda la propiedad a entenderlo mejor. Ya, entonces aquí el resultado sería la alternativa B. ¿Correcto? Sí. Han pasado dos bisectrices. ¿Eso qué quiere decir? Que Que los lados son. se ha Sí. formado un ángulo. Con estas dos bisectrices se ha formado un ángulo, ¿sí o no? Ya, se ha formado un ángulo. Eso quiere decir que ese ángulo que se forma, mira, ese ángulo que se está formando, se va a encontrar simplemente sumando 90 grados más la mitad de este tercer ángulo. ¿Cuánto es la mitad de este tercer angulito de 80? ¿Cuánto es 40. la mitad? Ah, exacto. Entonces se va a sumar, este 90 grados se va a sumar con este 40. O sea, la respuesta nos sale rapidito si sumamos 90 más la mitad del tercer ángulo. O sea, siempre cuando haya dos bisectrices interiores, entonces se va a formar un ángulo. Ese ángulo de allí que se forme va a ser la respuesta de sumar 90 grados más la mitad del tercer ángulo. El tercer ángulo aquí podría ser 80, entonces su mitad sería 40. Entonces la respuesta sale rápido, ¿verdad? Si me Pero, ¿por aprendo qué esta 90? 90 grados. Ajá. Bueno, la propiedad, Daniel, la propiedad de las bisectrices o el teorema de las bisectrices ya nos indica esto de inmediato, nos indica que la suma de 90 más la mitad de este tercer angulito me va a dar Es tipo 130. como la fórmula. Claro, es aplicando una fórmula instantánea. Pero si tú deseas, yo también te puedo explicar de repente, ¿no? ¿Cuánto viene a ser de repente alfa? O mejor dicho, campeón, yo quiero que tú me digas esto. Esto más esto, ¿cuánto es? 2 alfa 2 alfa más 2 tetas. más 2 teta. ¿Cuánto es, campeón? ¿Cuánto me tendría que dar 2 alfa más 2 teta? ¿Cuánto me tendría que dar si yo estoy viendo que esto más esto me tiene que dar cuánto? 180. Exacto. Entonces sería 100, ¿sí o no? Sí. Ajá. Entonces por aquí yo tengo alfa, tengo por aquí teta, y por aquí esto también podría ser 50, ¿sí o no? 50. Ay. Dices, y alfa más teta es 50, entonces ¿cuánto vale x? Si alfa más teta es 50, y aquí tengo un triángulo, mira. Ah, 130. exacto, ¿ves? Pero si yo aplico la propiedad que te estoy diciendo, lo voy a encontrar rápido. ¿Y cómo lo puedes recordar? Siempre recuérdate esto. Cuando hayan dos bisectrices interiores, entonces cuando hay dos bisectrices interiores, simplemente sumar 90 más la mitad del tercer ángulo. ¿Está bien? Nada más. ¿Ya comprendido? La Sí. respuesta sería número 7. Aquí. Aquí hay dos bisectrices, pero son exteriores, son las bisectrices, mira. La bisectriz exterior, mira. Son dos bisectrices exteriores, mira. Aquí está, mira. La primera sería aquí, ¿sí o no? Y la segunda bisectriz exterior estaría aquí, ¿sí o no? Sí. Ahí están las bisectrices exteriores. Y dime tú, el ángulo que se ha formado es por estas dos bisectrices exteriores, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo lo encontramos a ese ángulo? A ese ángulo lo encontramos simplemente, ¿qué cosa? Diciendo 90 menos la mitad del tercer angulito. ¿Cuánto es la mitad del tercer angulito, campeón? 35.
35. Lo vamos a encontrar simplemente restándolo. Ahora sería restando, ¿ya? Cuando las dos bisectrices son exteriores, entonces empleamos la resta. Pero cuando las dos bisectrices son interiores, empleamos la suma. ¿Ok? Cuando son interiores. Y cuando son Cuando es interior exteriores, se suma y cuando son exteriores se resta. exacto, cuando son dos bisectrices exteriores. Y la respuesta vendría a ser, ¿no? 50 y 55. ¿Está bien? ¿Sí o no? Ahí está, sí, sí. En el ángulo hay bisectriz. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esa bisectriz se llama bisectriz AD. ¿Está bien? Se llama bisectriz AD, porque parte del punto A y llega hasta el punto D. Esa sería la bisectriz. Quiere decir que aquí yo le puedo poner A y también le puedo poner A, ¿sí o no? Porque esa es la bisectriz, ¿sí o no? Yo no conozco a ese valor, no conozco a ese ángulo. Yo le puedo poner a uno de los dos, le puedo poner A y al otro también le pongo A. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, entonces Cristian, 90 menos 45. Ya. Vamos a ver, por aquí tengo una bisectriz interior. ¿Sí o no? Interior. ¿Sí o no? Ya, mira. Ahora, me dice que el ángulo ADE es igual a 28. ¿Dónde estaría? A ver, buscamos el punto, mira. ADE, o sea, estaría aquí. Mira. ADE. O sea, estaría aquí el ángulo 28. ¿Está bien? ¿Está bien? 28. ¿Ya está? Y mira lo que también me estaba diciendo el problema, que hay dos rectas paralelas aquí en la figura. Entonces, la recta de esta recta de es paralela a AB. Ah, ya. Entonces voy a ponerle por aquí AB. ¿Está bien? Estas dos rectas son paralelas. ¿Está bien? Ah, ya. ¿Qué quiere decir con estas dos rectas paralelas? A ver, por ejemplo, podemos decir que el ángulo A es igual al ángulo que está aquí. Este ángulo 28 es igual al ángulo A. ¿Ya? El ángulo 28 es igual al ángulo A. ¿Por qué? Porque estos dos ángulos son alternos internos y están sobre dos rectas paralelas. Mira. Ya, mira. Ahí está. Este ángulo de aquí, A, es igual a este ángulo de aquí. 28 aquí, y aquí tiene que ser también 28. Por lo tanto, dos ángulos entre rectas paralelas pueden ser iguales siempre y cuando sean ángulos alternos internos. O me formen, por ejemplo, una letra. ¿Qué letra crees que se está formando aquí? ¿Qué letra del abecedario se está formando aquí? De Y. La Z, ¿sí o no? Sí. La Z, ¿no? Entonces, Los dos son iguales. esos son iguales, claro. Entonces, Sería ya, 14, 14. o sea que A es igual a 28 también, ¿sí o no? ¿Sí o no? A es igual a 28. Ya, mira, si yo lo cambio por 28, le voy a decir que A es igual a 28, por lo tanto, sería, ¿no? 28 para acá, 28 para allá. Aquí sería 28 y aquí sería 28. ¿Sí o no? 28 también para acá. Ya está. Y me está pidiendo hallar el ángulo ACB. Entonces voy a buscar el ángulo ACB. Mira. Aquí está el punto A. Aquí está el punto C, ¿no? Y aquí está el punto B. O sea, me está pidiendo hallar este ángulo de aquí, ¿no? Le voy a poner el ángulo X. Ya, mira. Yo quiero que tú observes ahora el triángulo más grande de todos. Más grande. El triángulo más grande de todos. Que es el A, B y C. triángulo A, B y C. Correcto. Es un triángulo conocido, mira. Por un ángulo recto es un triángulo conocido. ¿Qué clase de triángulo es? Es un triángulo conocido. Por ser un ángulo recto,
entonces se le conoce como triángulo rectángulo, ¿sí o no? Porque hay dentro en un triángulo rectángulo, hay dentro, por ejemplo, hay un ángulo de 90 grados. O sea, este de aquí mide 90 grados. ¿Ah? Si mide 90 grados por aquí, tengo 28 más 28 por aquí. Y yo no sé cuánto vale X, puedo aplicar la propiedad de que la suma de los ángulos internos es 180. Ya tengo 90. ¿Ya para qué me voy a esforzar tanto si aquí solamente dice 90? O sea, ¿qué me está faltando? Me está faltando 90, ¿sí o no? O sea, estos dos sumados, ¿cuántos suman? Sí. Estos dos sumados, ¿cuántos suman? 56, ¿sí o no? ¿Sí o no? 28 más 28, 50. O sea que este era un ángulo de 56, pero por ahí pasó una bisectriz. Este ángulo de aquí era de 56, pero aquí pasó una bisectriz, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pasó una bisectriz. Entonces ya tengo, mira, 90, ya tengo 56. Pero sabes que si ya tienes 90, entonces solamente me falta 90. Ya tienes 56. ¿Cuánto está faltando para que dé la respuesta? Ya tienes 90. Te falta otro 90 para que sume 180. Pero ya 34. tienes 56. Ajá, te falta 34, ¿sí o no? Ya es. Esa es la solución, ¿ves? Que te faltaba 34. Y se ha trabajado con el triángulo mayor, ¿sí? Con el triángulo de acá. ¿Sí o no? El triángulo más grande. Así es. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ahora, en el problema número 8, me dice, a ver, hay una bisectriz interior, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Hay bisectriz interior? ¿Hay bisectriz exterior o no? No. En el 8. Ajá, en el 8. Exterior también, ¿no? Ajá, también hay exterior y hay una interior y se forma un ángulo o no se forma un ángulo. Sí. ¿Sí o no? Se forma un ángulo, ¿sí o no? Ya, mira, vas a recordar siempre esto. Si tú ves por aquí bisectriz interior, bisectriz exterior, busca el triángulo primero. Busca el triángulo donde se están partiendo las bisectrices. Este es el triángulo. Y de este triángulo se ha trazado una bisectriz interior y también su bisectriz exterior. Entonces se ha formado un ángulo. Ahora, recuerda esto, cuando hay una de cada tipo, una exterior y una interior, recuerda esto, el ángulo formado va a ser igual a la mitad del tercer angulito. Este es el tercer angulito, mira. Este es el